En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 11 de noviembre de 2024, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, uno de los peligros quizás latentes que podemos tener dentro del mundo, en este mundo actual y sobre todo en nuestra comunidad cristiana, es lo que podríamos llamar un riesgo de la normalidad. Y esto, hermanos, es el pensar que nuestra vida no es tan mala. Muchas veces decimos: todo es normal, no somos grandes pecadores, yo no mato, no robamos bancos, no desfalco, trabajo honradamente, voy a misa los domingos. Y lo vemos de manera normal. Definitivamente todo esto, hermanos, y claramente, es una forma de endurecer el corazón, hermanos. Cuando lo vemos que todo es normal, que no hacemos nada malo, es un riesgo de la normalidad y de alguna manera endurece nuestro corazón. Por eso hay que entender algo, que no es nada malo lo que estamos haciendo, pero Dios nos ha llamado a ser santos. La mediocridad, hermanos, en la vida espiritual, sobre todo en nuestra relación con Dios, enfría el corazón. Amén. Y si enfría el corazón, definitivamente que lo va a endurecer. Por eso, hermanos, hay que estar bien vigilantes de nuestro actuar. Porque si nosotros estamos constantemente en oración, nos va a ayudar de alguna manera en nuestra vida. Porque esta ayuda, hermanos, debe ser diaria, ya que es el único tiempo que tenemos. Hermanos, el ayer ya no existe. No te martirices por lo que pasó. El mañana aún no llega, hermanos. Pues tómate tiempo para compartir tu fe con los demás en el día a día y no permitas jamás que llegue a tu vida ese riesgo de la normalidad. Amén. Entonces, hermanos, esto podemos traer un poquito a colación lo que nos dice el Evangelio de hoy, que nos habla de una enfermedad, una de las más comunes en el tiempo de Jesús, que fue la lepra, hermanos. Y en el antiguo Israel, pues, los que tenían esta enfermedad eran de alguna manera, eran de alguna forma apartados, ¿no?, de la sociedad. Vivían, pues, en un lugar donde no tenían que tener relación directa con el pueblo. Y eran considerados malditos. Es decir, eran como esos muertos vivientes. Eran aislados, eran despreciados y condenados a estar lejos de los hombres y sobre todo lejos de Dios. El leproso de alguna manera en esos tiempos no podía acercarse a Jesús o no podía acercarse, perdón, a ningunos. Pero vemos la actitud valiente de este leproso. Vemos la actitud decidida de este leproso de saber a dónde va. Sabemos que este leproso no podía no se podría acercarse, y Jesús también sabemos que no podía tocarlo porque estaba prohibido por la ley judía. Puede representar a cualquier, hermanos, esa dolencia en el cuerpo y en el alma, que afecta definitivamente al hombre y le disminuye en su actividad y en sus relaciones con los demás hasta llegar de alguna manera a oscurecer la vida recibida. Pero la fe, hermanos, del leproso expresada en el grito: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y el amor de Jesús, hermanos, hace en realidad la buena noticia de la salvación para todos, sin excepción. Vemos cómo es que nuestro Señor Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó. No se conforma con estar cerca, con mirarle y hablarle, sino que pasa a transformar una realidad de marginación sanándolo al leproso.
Y vemos, hermanos, ante esta humilde petición de aquel impuro leproso, cómo es que Jesús no espera, hermanos, no repara en tocarle al intocable. Y en lugar de quedar él contaminado, como afirmaban los grandes maestros de la ley, comunica su propia pureza al enfermo. Una fuerza, hermanos, de vida, pero de esa vida que desborda deseos mucho más atrevidos y más exigentes. Así es, hermano, así es, hermana, así el segregado queda integrado en la comunidad, ese despreciado se integra a la comunidad mediante la salud recibida. Quedan abolidas todo lo que estaba, que divide a aquel hombre impuro y lo vuelve puro. Amén. Entonces, hermanos, con esto nos podemos preguntar, si Jesús hizo eso, ¿cómo puede el hombre que ha sido tocado por el amor de Dios permanecer callado? ¿Cómo podemos callarnos ante la magnífica obra que hace Jesús en nuestra vida, como lo hizo con este leproso? Definitivamente que es imposible. Creo que esta puede ser la causa por la cual muchos cristianos permanecen callados, hermanos. No han sido tocados por el amor sanante, por ese amor inmenso de Dios. Permanecen llenos de miedos y temores, viviendo como lo hacían los leprosos, aislados de la comunidad. Jesús desde el bautismo nos ha tocado y nos ha dicho, sana. Más aún nos ha llenado de su espíritu. Sin embargo, no hemos dejado esa lepra que hay. No hemos dejado, hermanos, esa lepra de envidia, esa lepra de odio, esa lepra de rencor, esa lepra de soberbia, esa lepra de vanidad, esa lepra de orgullo. No la hemos dejado porque aún todavía no hemos recibido, no hemos sido tocados por ese amor sanante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es imposible, hermanos, es imposible que nosotros no salgamos a gritar abiertamente como este leproso. Es necesario, hermanos, de nuevo decirle al Señor, si quieres puedes sanarme. Él lo hará definitivamente una y mil veces cuando se lo pidas, pues no quiere sanos y llenos de vida en el Espíritu. Así nos quiere, hermanos, nos quiere sanos. Así, una vez tocados por el amor sanante, por ese amor infinito de Dios, nos convertiremos en verdaderos testigos de este amor en el mundo. Amén. Hay que reconocer algo muy claro, hermanos. Es que tenemos la lepra, esa lepra de pecado la tenemos. Y cuando tenemos esta lepra, el demonio estratégicamente nos dice en nuestro interior, no vayas a misa, no te confieses, porque estás en pecado. No, no eres digno de ir ahí. ¿Cómo vas a ir si mañana vas a fallar otra vez? Esa es la astucia, hermanos, que el demonio nos pone. Pero Dios, aún, hermanos, que tu pecado sea rojo como la escarlata, lo limpiará, porque nos dice que yo los dejaré blancos como la nieve. Así dice el Señor, hermanos. Solo Él nos va a liberar de la esclavitud, de esa esclavitud espiritual, de esa esclavitud interior. Por eso hagamos como aquel leproso humilde, de rodillas. Pidamos al Señor que nos libere de esa lepra de pecado. Amén. Durante todo nuestro tiempo diario, hermanos, de oración. Y claro está que muchas veces deseamos y pedimos oír la voz del Señor. Pero quizás con demasiada frecuencia nos preocupamos llenar ese tiempo con palabras que nosotros queremos decirle. Y no dejamos tiempo para escucharlo, para escuchar lo que el buen Dios nos quiere comunicar. Amén. Entonces, hermanos, velemos siempre, por tanto, para tener mucho cuidado del silencio interior que de alguna manera ese silencio evita las distracciones y nos centra en nuestra atención con Dios. Ese silencio nos abre un espacio para acoger los afectos y las inspiraciones que el Señor ciertamente quiere dar en cada uno de nuestros corazones. Un riesgo, hermanos, que no podemos olvidar es el peligro de que nuestro corazón, con el paso del tiempo, se nos vaya endureciendo. A veces los golpes de la vida nos pueden ir convirtiendo, incluso sin darnos cuenta, hermanos, en una persona más desconfiada, insensible, pesimista, desesperanzada.
Por eso hay que pedir al Señor que nos haga conscientes de este posible deterioro interior que hay en nosotros. Y la oración, hermanos, es ocasión para echar la mirada, una mirada serena en nuestra vida y a todas las circunstancias que nos van a rodear. Amén. Hemos de leer constantemente, hermanos, los diversos acontecimientos de esta luz grande que nos da el Evangelio para descubrir cuáles son los aspectos que necesitamos definitivamente para nuestra auténtica conversión. Amén. Y ojalá, hermanos, que nuestra conversión la pidamos con la misma fe y confianza, hermanos, que aquel leproso lo hizo ante Jesús, que lo hizo puesto de rodillas y le dijo, como vuelvo a repetirles, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Él es el único, hermanos, vuelvo a decirte, Él es el único que va a hacer posible aquello que nosotros mismos resultaría imposible. Dejémonos que actúe Dios en nuestra gracia, con su gracia, perdón, en nuestros corazones, para que sea purificado. Amén. Para que llegue a ser cada día un corazón a imagen y semejanza del corazón de nuestro Señor Jesús. Él con la confianza nos dice, quiero y queda limpio. Entonces, busquemos verdaderamente esa oración perfecta. Seamos esa combinación perfecta como ayer nos hablaba el Evangelio, cuando Jesús sanaba, evangelizaba, pero sobre todo se ponía a orar para saber lo que verdaderamente Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hoy puede ser un buen día, hermano, hermana, para que desde tus enfermedades, desde tus dolencias, desde tus dudas, desde tus miedos, desde tu incertidumbre, desde tus deudas, desde tus situaciones quizás de desempleo, tantas cosas, no lo sé, puedas presentarte humilde al Señor y diles, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y déjate confortar por Él, hermano, hermana, para seguir caminando, porque la tierra prometida está más cerca que cuando empezaste a caminar. Aunque a veces no te parezca, tenlo por seguro que lo tendrás todo porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.